búsqueda de un mejor frame que se adapte a mis necesidades, tanto electrónica como de vuelo, me puse a buscar y encontré este frame, el frame de MSK. Es el frame que teóricamente fue diseñado por o para Michelin y actualmente lo podemos encontrar de forma creo que exclusiva, que se vende solamente en Flight Club. Ahora, mi idea de este video es poderles contar lo que encontré al momento de poder armarlo, poder entender un poco el comportamiento de cómo vuela, ver sus características para que si ustedes están interesados en encontrar este frame, pues obviamente tengan un poco más de información. Bienvenidos a FP Vecinos. Pero tengan presente, este es un frame ultralight. Si alguno tiene alguna duda, comentarios o quiere saber qué son los frames ultralight, aquí les dejo un video donde está muy bien explicado características, ventajas y desventajas de estos frames. Hagamos un comparativo rápidamente de este frame, el MSK con el Cronos, para que podamos entender las diferencias. Para mí particularmente estos frames son todos casi muy parecidos en cuanto a su estructura. Como miramos, la distancia de los brazos es técnicamente la misma, inclusive el diseño de los brazos en la parte inferior es igual, son dos obviamente tornillos, un hueco en el centro e inclusive la forma del corte del carbono es muy similar. Ahora, ¿qué nos diferencia el frame MSK al frame por ejemplo del Cronos? Que básicamente en el centro es mucho más largo. Eso nos da una ventaja y es lo que les voy a empezar a dar ahorita de explicación. Primero, hablemos del montaje, hablemos de la disposición del dron. En este caso, este frame como tal es un frame Stretch X, no es un Full X. Veamos la diferencia. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que al ser un poco más largo, los brazos salen un poco más corridos, no salen completamente una disposición de X y pues por ende la configuración de Stretch X. Al ser más extenso o más largo, nos permite tener más espacio para hacer montaje electrónica que puede llegar a ser un poco más grande. ¿Qué es el problema que tengo con el Cronos? Yo usualmente estoy utilizando electrónica de 45 amperios, ahora me estoy mandando electrónica un poco más grande, de más amperaje, pero eso implica que necesito tener frames que se puedan acomodar. De ahí que este frame pues se me adapta un poco mejor a esa necesidad. En este caso particular, el hecho de que sea un poco más largo nos cambia la configuración del frame, nos da la ventaja de poder utilizar una electrónica obviamente de mucho más amperaje. Curiosamente aquí lo que estamos viendo es que yo estoy utilizando los variadores Foxer de 60 amperios y esos variadores tienen un diseño en los huecos donde realmente no están colocados completamente en el centro, sino están colocados un poquito más hacia adelante los huecos. Eso hace que en la parte de atrás del variador haya mucho más espacio. Aquí en este frame los huecos de donde se monta la electrónica tienen esa misma disposición, es decir, como tal no están completamente centrados, sino están corridos un poquito hacia adelante y hace que este tipo de variadores calcen perfectamente bien en este frame. Entonces eso como tal es una gran ventaja si vas a usar electrónica Foxy con este frame de MSK. ¿Qué no me gusta de este frame o de esa disposición? Que al ser un poco más alargado lo que están haciendo es que esta parte del centro, si se dan cuenta, es mucho más angosta y por ende la electrónica queda más expuesta a un golpe. Entonces no me gusta tanto como por ejemplo sucede con el Cronos, que de por sí es mucho más gordita. Es algo que creo que hay que tener cuidado y pues obviamente uno está exponiendo mucho más la electrónica ahí. ¿Qué otra cosa no me gusta mucho? Este frame como tal utiliza la misma configuración del light switch en cuanto a ancho de los standoff para poder colocar obviamente lo que son las impresiones. Y en ese sentido pues MSK no tiene mayores impresiones, son las de stock y toca estar buscando impresiones de light switch para que le funcionen. Obviamente funcionan, calzan perfecto, pero pues obviamente hay que estar buscando obviamente más cosas para poderla poner, detalles pequeños. En configuración general creo que esas son las características que se tienen de este frame. Ahora miremos el montaje. En cuanto al montaje, estos frames ultralight técnicamente casi todos funcionan de la misma manera. Tienes top plate, bottom plate, tienes los brazos y cuando colocas los brazos dentro del frame te encuentras usualmente con una pieza de carbono que hace que los brazos se unan pasándoles también un tornillo. Aquí lo que me encontré con este frame en particular es que la primera vez que me pasa que cuando estoy conectando los brazos y le coloco la pieza de carbono que es esta, resulta que la pieza no encajaba y por más de que le trabajé no encajaba. Entonces al colocarla era un poco más, realmente el problema real es que los brazos cuando se unen entre sí dejan una figura que es casi un óvalo, por así decirlo, es un rectángulo con curvas redondas en el borde por problema de corte y la pieza que se introduce es completamente cuadrada. Entonces eso hace que este espacio como tal no permita encajar bien la pieza y por ende quedan mucho más corridos los brazos y por ende no los podía atornillar. Batallé con el problema. La solución fue simple, cortar la pieza de carbono un poco en los bordes para que encajara en esa forma redonda y así funcionó. Un defecto de fabricación. Obviamente asumo porque pues son piezas muy pequeñas y puede llegar a pasar, pero digamos que eso fue algo que me pasó en el proceso de ensamblaje. El realmente no es muy difícil de ensamblar, queda muy similar a como ocurre con el Cronos. Como se pueden dar cuenta en esta imagen,
el frame cuando se ensambla tiene realmente 3 tornillos en la parte frontal que hace que el frame se sienta mucho más duro. En el caso del Cronos solamente hay 2 que son los pasadores que se hacen de este costado, pero en el caso del Cronos sí noto que se esfuerzan un poco más para que el bottom plate tenga mucho más consistencia. Y eso también se puede ver porque además de las piezas de carbono que se insertan de manera lateral, vienen estas otras piezas que son de carbono que se insertan de manera horizontal en el bottom plate del frame y lo que hacen es que unen de alguna manera los 2 brazos en el centro. Ahora, esas piezas funcionan como un puente para generar un poco más de rigidez y para pasar el strap por el espacio que queda entre la forma de la pieza y el bottom plate. Ahora, ¿qué cosas no me han gustado mucho de este frame cuando lo armé? Más allá del problema que tuve obviamente con la pieza que no me encajaba, es que personalmente siento que este espacio que genera por donde se hace el pasador del strap es muy angosto. Entonces eso hace que tú solamente puedas utilizar straps muy delgados, straps máximo de 16 milímetros. En el caso particular del Cronos, pues yo utilizo straps mucho más gruesos, son mejores porque me permiten tener un mejor agarre a la batería, mientras que los más delgados pues obviamente toca hacer más fuerza y bueno, en fin. Entonces, digamos que es algo que no me gustó mucho, igual es un strap, pero a veces hay que buscar buenos straps para que te funcione y no se te salga la batería a volar. Entonces, pues bueno, es un tema a tener en cuenta. Si van a comprar este frame, tengan en cuenta que tienen que comprar straps delgados porque si tienen straps gruesos no les va a servir. Otro tema que es importante, que creo que está relacionado un poco al frame, y es el vuelo. En el caso del vuelo, yo ya lo pude volar, lo utilicé para hacer el GQ. Aquí en Colombia, el primero que se hizo con la Liga Colombiana de Drone Racing. Resulta que cuando estuve volando este frame, como cualquier otro frame cuando ustedes lo compran recién, van a tener que adaptarse a él. En este caso, utilizando los mismos rates que utilizo obviamente en el Cronos, tuve una sensación de mayor flotabilidad y tuve una sensación de menor velocidad en el giro. ¿Sí? Obviamente, ¿qué me toca empezar a hacer? Hacer modificación de los rates. Es normal con cualquier frame que ustedes compren, van a tener que adaptarse. Eso no les va a funcionar de uno. Ustedes tienen que adaptarse, ver cómo estaban volando y entender qué cambio le tienen que hacer a los rates para ajustar obviamente el resultado de la aerodinámica que puedes estarle dando obviamente con el dron. Eso digamos es algo que me sucedió y que pues obviamente en este momento estoy en proceso de adaptación. ¿Vale la pena o no vale la pena el frame? En mi caso particular podría decir que en este momento vale la pena, sí, porque obviamente yo estoy buscando frames que se adapten un poco más a tanto la electrónica que estoy usando como al tipo de vuelo que estoy intentando realizar. Entonces digamos que en ese proceso me puede llegar a funcionar. Si ustedes están buscando considerar comprarlo, pues tengan en cuenta que tienen que tener diferentes temas particulares, obviamente el tema del strap, obviamente el tema del standoff. Los standoffs vienen súper bajitos, entonces si van a utilizar, o en mi caso particular me gusta dejar buen espacio entre la electrónica para evitar un golpe y que se me dañe, entonces pues tengan en cuenta que tienen que utilizar ese tipo de electrónica. Impresiones lo mismo, las impresiones con las que viene no me gusta, el de la cámara por defecto viene sin la cobertura, la parte de arriba es completamente abierta, entonces pues ahí fue donde tocó ponerme a buscar impresiones del light switch, y de por sí esta antena o esta impresión de la antena de la parte de atrás también es del light switch porque la del MSK realmente no me gustó. Y el resto creo que es eso. ¿Vale la pena? Probablemente vale la pena, tienen que probarlo, tienen que volarlo, tengan en cuenta las condiciones que les estoy diciendo. Si van a utilizar electrónica de mayor amperaje puede ser una buena opción. Y pues creo que básicamente no es nada. Espero les haya gustado este video, esta pequeña recomendación o comentario review acerca de este frame, y nos vemos para la próxima. Hasta luego.